Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy correspondiente a la asignatura de lenguaje y comunicación. Les cuento que estamos en la unidad número 3 que lleva por nombre Hay un lugar para todos y además ya estamos en la sesión número 19. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo que trabajaremos el día de hoy. Nuestro objetivo habla sobre lo siguiente: conocer e identificar estrategias de comprensión lectora, comparar y contrastar, y además conocer el uso de prefijos y sufijos. Esos son los dos objetivos que trabajaremos el día de hoy, porque el primero, ¿cierto?, habla sobre comprensión lectora, estas estrategias que hemos estado trabajando, y en el segundo objetivo habla sobre esta nueva, ¿cierto?, unidad sobre prefijos y sufijos. Vamos a ver entonces, primero comenzaremos con la comprensión lectora. Estrategias sobre comparar y contrastar, ¿cierto?, en un texto. ¿Qué es comparar y contrastar? ¿Qué será? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Veamos entonces a qué se refiere. Comparar y contrastar. Hallar en qué se parecen y diferencian dos o más cosas se llama comparar y contrastar. Comparar es hallar en qué se parecen las cosas y contrastar es hallar en qué se diferencian. Entonces, en palabras simples, comparar, vamos a buscar, ¿cierto?, en qué se parecen o similitudes entre una cosa y otra. Y cuando hablamos de contrastar, lo que vamos a hacer es buscar las diferencias. Eso es en palabras simples, ¿cierto? Comparar y contrastar. Muy sencillo. Vamos a continuar entonces. Comparar y contrastar. Vamos a ver un poquito sobre más sobre estas dos palabras. Las palabras clave que indican en qué se parecen las cosas son igual, como y se parecen. Esas son las palabras que ustedes debiesen encontrar, ¿cierto?, en un texto cuando busquen sobre comparación, ¿ya? En cambio, si ustedes buscan información sobre contrastar en un texto, van a tener que buscar las siguientes palabras claves: pero, a diferencia, diferente y sin embargo. Si aparecen esas palabras entonces en algunas oraciones en el texto, lo más probable es que se esté, ¿cierto?, contrastando o diferenciando algo que ocurrió en el texto, ¿ya? O puede ser también de la historia. Súper simple entonces. Todas las personas, lugares, objetos y sucesos pueden compararse y contrastarse. Eso es súper importante. En un texto literario, ¿cierto?, siempre podemos encontrar comparaciones y también diferencias. Continuamos entonces y vamos a ver un ejemplo. Veamos este ejemplo que dice lo siguiente: Alma toma el autobús para ir a la escuela todos los días. Ana siempre camina a la escuela. Las dos niñas están en la misma clase. A ellas les gusta almorzar juntas. A Alma le gusta jugar básquetbol en el recreo. Y a Ana le gusta hablar con sus compañeros. Yo acá les dejé, ¿cierto?, una imagen de estas dos niñitas y lo que vamos a hacer es comparar y contrastar. Comencemos entonces con esta pequeñita que corresponde a Alma, ¿ya? Alma, ¿cierto?, toma el bus escolar, le gusta jugar básquetbol en los recreos. Esa es la información que podemos sacar, ¿cierto?, del texto con respecto a Alma. En cambio, a Ana, ella camina a la escuela, le gusta hablar con sus compañeros. Esto es lo que yo pude extraer, ¿cierto?, de este texto. Entonces, aquí yo estoy contrastando la información de Alma con la de Ana. ¿Por qué? Me vuelvo hacia acá. Alma toma el bus escolar.
En cambio, Ana camina a la escuela. Ahí hay un contraste, ¿cierto? Hay una diferencia. Lo mismo sucede con respecto a que a Alma le gusta jugar básquetbol en los recreos y a Ana lo que le gusta es hablar con sus compañeros. Entonces ahí ya tenemos dos contrastes, ¿cierto? Que existen en cuanto a estas dos niñas en el texto que acabamos de leer. Vamos a ver cuál es la comparación o en qué se parecen, ¿cierto? Y aquí ambas niñas están en la misma clase y almuerzan juntas. Esa es la información, ¿cierto? En donde ambas se comparan. Revisamos cómo se contrastan y cómo se comparan. Se van dando cuenta que es bastante sencillo, ¿cierto? Ir encontrando las diferencias y las comparaciones en un texto. Vamos a ir avanzando y ahora vamos a pasar a nuestro contenido principal que habla sobre los prefijos y los sufijos. Los prefijos y sufijos son grupos de letras o sílabas que al unirse a una palabra cambian su significado. Súper importante, chiquillos, que tengan claro esto. Estas pequeñas sílabas, ¿cierto? O grupos de letras lo que hacen es cambiar el significado de una palabra. Las podemos encontrar adelante de la palabra en el caso de los prefijos y al final en el caso de los sufijos. Veamos más información entonces de cada uno. Veamos qué nos dicen de los prefijos. Los prefijos se añaden al comienzo de una palabra. Por ejemplo, incómodo. En la palabra incómodo nos encontramos con un prefijo que es el prefijo in. Ya yo lo destaqué acá de color negro. Y este prefijo lo que hace es cambiar totalmente el sentido de la palabra, porque si yo lo saco, ¿cierto? Me queda la palabra cómodo y que significa que una persona, ¿cierto? Está a gusto, se siente bien. En cambio, si yo le agrego este in, es totalmente lo contrario. Incómodo se refiere a que la persona no se siente cómoda, ¿cierto? Que no se siente bien. Así que como pueden ver, los prefijos, ¿cierto? En este caso, cambió totalmente el significado de la palabra principal. Veamos entonces lo que sucede con los sufijos. Los sufijos se añaden al final de una palabra. Por ejemplo, niñita. En esta palabra, ¿cierto? La palabra real o original es niña, ¿ya? Y nosotros agregamos este sufijo ita, que yo lo destaqué con color negro, que lo que hace es, ¿cierto?, dar la característica de diminutivo. Ya no estamos hablando de una niña, sino que es de una niñita, que es una niña pequeña, ¿cierto?, pequeñita. A eso se refiere, ¿cierto?, el sufijo en esta ocasión. Cambia, ¿cierto?, de todas formas el significado, porque ya no es una niña, sino que es una niñita. De cierta forma viene a especificar que es una niña pequeña, ¿ya? Porque también podría ser una niña un poco más grande. Vamos a ir avanzando y vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿cierto?, de los prefijos y sufijos más comunes. Tenemos aquí una imagen que vamos a abrir. Vamos a ir mirando. Estos son algunos ejemplos de prefijos y sufijos. Son como los más comunes. Hay muchos más, la verdad. Hay muchos prefijos y muchos sufijos. Pero los que vamos a observar en esta oportunidad son los siguientes. El prefijo re, que significa repetición, y el ejemplo renacer. Si ustedes se fijan, la palabra nacer, ¿cierto? Es la palabra original y renacer quiere decir nacer dos veces, ¿ya? Repetición, es volver a nacer. A eso se refiere con repetición. Tenemos el prefijo pre, que habla de antes de, y en el caso de esta palabra prehistoria, significa antes de la historia, ¿ya? A eso se refiere. Luego tenemos el prefijo des, que es una acción contraria, y el ejemplo es destornillador. Destornillador quiere decir que yo voy, como dice la palabra, destornillando, o sea, voy a sacar este tornillo, ¿ya? En cambio, para poder meter este tornillo, lo que yo debo hacer es atornillarlo. Así que por eso es una acción contraria. Luego tenemos acá el in, que yo ya les había hablado antes, que es de negación, como el ejemplo inexplicable, que quiere decir que es algo que no tiene explicación, que no se puede explicar. Después tenemos el im, que también es de negación, el ejemplo, es imposible, o sea que no se puede realizar, ¿ya?
que es imposible de hacer. Y por último el prefijo pos, que significa después de. Y en esta palabra habla de postnatal, lo que quiere decir después de nacer. Ya eso es postnatal, porque natal se refiere a nacimiento. Pasamos ahora a los sufijos. Tenemos los sufijos or, hora, que lo que señalan es profesión u ocupación. En el caso de jugador, jugadora. Ahí se agregaron, ¿cierto?, al final de cada palabra. Después tenemos los diminutivos de ito, ita, que lo que hacen, ¿cierto?, es dar una característica como de pequeñito, en el caso de gatito, gatita. Nuevamente tenemos diminutivos como lo es cita y, o sea, cita y cito. Y acá tenemos el ejemplo de ratoncito, ratoncita. Estos dos, ¿cierto?, son sufijos de diminutivos, que lo que hace es dar una característica de más pequeño a un objeto, persona, ¿cierto?, etcétera. Luego tenemos oso, osa, que transforman sustantivos en adjetivos, como por ejemplo andrajoso, andrajosa, que se refiere a una persona que está sucia, con la ropa quizás descosida, etc. El sufijo ble, que va a transformar verbos en adjetivos, como por ejemplo la palabra aceptable, porque viene del verbo aceptar, y al agregarle este ble se va a convertir en un adjetivo. Y por último tenemos el sufijo dad, que va a transformar adjetivos en sustantivos. Por ejemplo, la palabra generosidad viene de generoso, que es un adjetivo, pero al agregar este dad se convierte en un sustantivo. Así que, si se pueden dar cuenta, se cumple, ¿cierto?, con lo que dijimos en un principio, que al agregar un prefijo o un sufijo, la palabra, ¿cierto?, va a cambiar su significado. Y acá quedó demostrado en cada uno de los ejemplos que les fui mencionando. Continuamos entonces y ahora ya estamos preparados para realizar nuestra actividad. Nuestra actividad consiste en lo siguiente. A continuación van a realizar un monitoreo formativo de la sesión 19. Este monitoreo, chiquillos, ustedes lo van a encontrar en nuestra plataforma de Classroom, el cual ustedes deben contestar. Generalmente son de alternativas y posteriormente nosotros lo vamos a revisar en nuestra próxima clase consultiva. No olviden realizarlo, por favor, muy importante porque este es evaluado. Así que espero que estén muy bien, cuídense y nos vemos en nuestra próxima clase consultiva. Adiós.